es Espacio Mita, soy Andrea Purita, nutricionista, y hoy estoy con una invitada de lujo que es Verónica Tomaghelli. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Ella es docente del MITA, Máster Internacional de Tecnología de Alimentos, que forma parte del sistema MITA, que es un ámbito donde hay programas de estudio con 3 diplomaturas, calidad, sustentabilidad y seguridad de los alimentos, y cursos y seminarios internacionales gratuitos. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar con Vero, pero antes quiero contarte algo. Hay una frase muy polémica, pero no es la frase polémica, sino a quién se le atribuye la autoría de esta frase, que es de Albert Einstein o no lo sabemos todavía, pero que me parece maravillosa. Y dice así: el aprendizaje es información, todo lo demás, no, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Exacto. ¿Vos creés que es así? Sí, ¿Sabés por por qué te lo digo? Porque te veo como tan puntual, tan estricta, tan prolija, ¿no? Con todo lo que contás, y digo, ¿qué crees sobre esto? Que es totalmente cierto. Vos podés tener mucho conocimiento a través de los libros, podés estudiar un montón, pero siempre, digamos, la tarea de campo es como lo más importante. Es una de las tantas cosas que yo admiro de MITA, ¿no? Porque tienen, digamos, todos los alumnos de lo que es la carrera de Tecnología de los Alimentos, tienen como ese contacto de ver qué hay detrás, digamos, de lo que puede llegar a decir un libro, ¿no? De investigar, ¿no? Exactamente. La curiosidad, para tener más conocimiento, se trata un poco de eso. ¿Y cómo es que vos llegaste a ser una mujer que se dedicó a los destilados? Porque, bueno, seguramente habrás tenido algunos tropiezos en el camino con esto de ser mujer y destilados, ¿o no? Un montón, pero llegó accidentalmente, como muchas de las cosas maravillosas que surgieron en la historia de la humanidad. Sí, tal llegó cual. Accidentalmente. Me enamoré de la historia de Escocia, básicamente, y cuando entro en lo que era tema whisky, fue como, uy, qué interesante. ¿Y vos tenés así alguna historia familiar No. que tiene que ver solita? La primera de la familia. Sí. ¿Y tu familia cómo lo tomó? No muy bien al principio, porque, claro, imagínate que cuando empecé no tenía ni 20 años, claro. Entonces mi madre pensaba que tenía problemas con el alcohol, cosa que era todo lo contrario, porque eso también es como que te ayuda y te enseña a que hay un montón de cosas dando vuelta en el mercado que hacen mal, hacen muy mal. Entonces, no solo que aprendés todo lo que es el proceso de elaboración, sino que también aprendés a tomar, aprendés a disfrutar, y es como que mientras más sabés, más lo disfrutás. Qué lindo. Decime una cosa sobre el whisky, decime algo sobre el whisky. ¿Cómo se hace el whisky? Por favor, porque hay tantos mitos sobre el whisky, sí. ¿no? Y después yo te voy a preguntar algo puntual, que yo no tomo whisky, pero de vez en cuando un poquito me hicieron probar, pero me parece que no era whisky. Por eso quiero que me cuentes cómo se hace. Ahí está. Sí. Bueno, básicamente, el whisky, hay muchas formas de hacer whisky, de hecho hay muchísimos estilos. Mucha gente lo encasilla, digamos, en lo que es whisky, pura y exclusivamente, pero la realidad es que vos tenés distintos estilos y esos distintos estilos también hacen a la diferencia en lo que es el proceso de producción. Si vamos a lo más puntual, sí, sería el single malt, que es como lo más puro, que te denomina también un montón de otras cosas. Por ejemplo, antes un single malt podía ser producido en Escocia o en Irlanda, pero tenían cosas muy diferentes. Por ejemplo, en Irlanda se hacía con triple destilación, en Escocia con 2. En Irlanda se utilizaba, por ejemplo, carbón para lo que era el proceso de secado en el malteado de la cebada, y en Escocia se utilizaba turba. Por eso antes los whiskies eran muy distintos. Vos tenías el escocés, que se caracterizaba por ser ahumado, mayor o menor medida, pero siempre era ahumado, y el irlandés, que era como mucho más suave. ¿Y se puede decir que uno de los dos es mejor? No, son distintos. No. El mejor whisky es el que más te gusta. Es el que más te gusta, sí, el que te gusta tomar y ya lo adoptás como parte de... Por supuesto, todos tenemos, digamos, independencia en el paladar. ¿Pero qué necesita un whisky para ser bueno, no? Porque hay distintas calidades también. Sí, por supuesto. ¿Cómo diferencias eso y qué necesita un whisky para decir, bueno, este es buena calidad? Primero y principal, buena materia prima. Bien. El análisis, digamos, el análisis y los ensayos de lo que es la materia prima, de los sustratos iniciales, desde que se inicia todo en el campo, es fundamental.
Entonces vos una vez que tenés una buena materia prima y tenés un buen proceso, entonces ahí es donde vas a tener un whisky de calidad. Y por sobre todas las cosas, mucho conocimiento. Claro. Mucho conocimiento y mucho desarrollo sobre todo, porque vos podés tener el conocimiento, pero si no lo desarrollás es como si que... no tenés la experiencia... Exactamente. Y hay muchas pruebas y errores y eso es lo que te hace mejorar a través del tiempo, ¿no? Claro. ¿Y de qué se hace puntualmente un whisky? ¿De qué materia prima? ¿Qué lleva? Puede ser de cebada. Esa cebada se tiene que maltear en la mayoría de los casos, porque la cebada es un grano que es muy pobre en cantidad de azúcares, por lo tanto tenés que engordarlo. Tenés que darle más cantidad de almidones para que esos almidones después se transformen exactamente en alcohol, que básicamente es lo que más necesitamos. Claro. Después, por ejemplo, se hace de maíz también. En Estados Unidos utilizan mucho el maíz. Ajá. Ahí ya no es necesario un proceso de malteado. Se puede hacer de centeno, se puede hacer de trigo. Vos podés hacer muchos destilados diferentes, pero el whisky básicamente, como se conoce a nivel mundial, generalmente es de cebada malteada y otros granos que se transforman en alcohol de grano y después se mezclan y hacen un blend, que es lo que se conoce y lo que más se vende a nivel mundial. ¿Y, por ejemplo, va en barricas como el vino, el whisky? Sí, sí o sí. Tiene que pasar por barrica. ¿Y tiene también la diferencia de barricas como el vino? Yo digo también. El vino porque es lo más conocido, ¿no? Sí. De hecho, en el whisky vos tenés que tener ciertos cuidados muy puntuales en lo que es el añejamiento. No es que se puede hacer whisky en cualquier lugar y añejarlo en cualquier lugar porque, digamos, la amplitud térmica te modifica todas las características que vos tenés desde el inicio del proceso en el destilado. Y, por ejemplo, una mala barrica te puede arruinar para siempre un buen destilado. Por ejemplo, un mal destilado, una barrica no te lo va a solucionar. Bien. Entonces es como que cada cosa tiene que tener, digamos, esa excelencia. Exactamente, ¿no? Como ese punto en donde justo. Vos tenés que saber cada uno de los compuestos que te va a aportar cada cosa y eso es lo que te va a dar el perfil final del tipo de whisky que vos quieras hacer. ¿Y cuánto tiempo lleva? Yo te hago estas preguntas porque, bueno, es curiosidad pura, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la preparación, o sea, de un destilado? ¿Cuántos años, meses? ¿Cómo es? Porque viste que el vino también tiene, ¿no? Como un tiempo. Exacto. ¿Cómo es en el whisky? En el whisky, por ejemplo, un single malt, que es, digamos, como te decía hoy, la pureza del whisky, el whisky que es de cebada malteada y de una única destilería, vos tenés todo lo que es el proceso de malteado, que es un proceso largo y costoso. Ahí tenés unas cuantas semanas, porque aparte tenés que tener en cuenta todo el proceso previo del campo. Claro. Tenés que tener las características. Y todo, ¿no? Claro, tenés que tener, por ejemplo, la característica de la cebada. Después, una vez que la cosechás, no la podés automáticamente maltear. Tenés que tener un tiempo en donde esa cebada descanse. ¿Sí? Se asiente. Exactamente. Después, a eso se le llama dormancia. Entonces, después de eso, vos tenés el proceso de malteado. Eso después se transforma en una harina. Esa harina después se le agrega agua, se macera. Después viene el proceso de fermentación. La fermentación puede durar 72 horas o más. Generalmente estoy haciendo un promedio, digamos, de lo que más se utiliza. Mientras más largas, desarrolla, digamos, también depende de las levaduras, desarrolla diferentes tipos de compuestos que te van a ir dando el sabor aroma también. Y sabor. Aroma y sabor. Después de eso, después de todo ese proceso de fermentación, viene lo que es el proceso de destilación. Ese proceso de destilación se hace 2 veces y siempre digo que mientras más lento, el perfil va a ser mucho más parejo porque te da tiempo para elegir esos compuestos que vos querés que queden marcados en tu destilado. Y después, obviamente, una vez que lo sacaste de ese alambique, que todavía no se llama whisky, que hasta ese momento se llama spirit. Spirit, exacto. Ahora te cuento por qué. Claro, contame, porque es que tiene el espíritu del whisky sin serlo. ¿Cómo es? Ahora te cuento, es algo que se creía en la antigüedad. Y después tenés, según las leyes de Escocia, 3 años como mínimo en barrica. Y de ahí en adelante. Lleva un tiempo. Que es un montón de tiempo. Y acá en el país, ¿tenemos materias primas buenas? O sea, ¿en qué punto estamos con respecto a la producción de los destilados? ¿Es débil la Argentina para hacer destilados o está fuerte? ¿Cómo es? Un poco de cada cosa. Porque por un lado tenemos diversidad de suelo, diversidad de clima. ¿Y están buenos los suelos para esto? Muchos sí. Pero lamentablemente en nuestro país tenemos una economía muy inestable
lo cual hace que el productor quiera sacar su producto rápido, y eso también juega una mala pasada en el tema de que vos, si querés apurar la cosecha, nunca vas a tener los mismos resultados. Claro. Lo más caro en la producción de destilados es el tiempo. Es el tiempo. No hay que tenés nada, que sostenerlo. Exactamente. ¿No? Vos que mantenerlo durante tu proceso, digamos, de elaboración de cualquier tipo de destilado, es más, hay destilados que hay muchos que los producen y al otro día los están embotellando, bueno, no le dieron no el se tiempo. puede. Necesita tiempo, porque tenés un montón de partículas que están desarrollándose, claro. Y además de eso, tenés un montón de compuestos que no los vas a ver en el momento que terminás de sacar o de hidratar, por ejemplo, tu destilado, y después vas a tener, por ejemplo, un destilado turbio, podés llegar a tener partículas que a través del tiempo se van a transformar en aromas o sabores indeseables. Entonces es muy compleja la industria de los destilados. Baja la calidad, digamos, sí, por supuesto. Este apuro la por sacarlo, claro, es lo más importante. Claro, claro. Y es lo que decís vos, también es dinero, o sea, el tiempo, ¿no? El tiempo es dinero y eso hace, digamos, que uno quiera, en la medida que se puede, apurar ese proceso. Claro. Entonces hay muchos que hacen, digamos, bebidas de calidad estándar o para abajo y a ellos les importa producir mucho. Pero entonces ahí está también el tema de la calidad, ¿no? Cómo elegir Totalmente. Un buen whisky y cómo sabés que está bien hecho. Este es el punto. Bueno, ahí en Argentina hoy por hoy hay mucha gente que se animó a destilar, y lo cual veo fantástico, pero sin conocimiento de campo. Y acá es donde digo, el conocimiento de campo es fundamental porque vos podés ver 1000 videos y podés leer un montón de notas o libros, pero si no tenés el trabajo de campo... Como la frase de Einstein, que no sabemos si es de Einstein, pero... Exacto, ¿no? Ahí es donde voy y donde apunto, y donde vos tenés que experimentar y hacer ensayos, y eso lleva mucho tiempo y también dinero. Lleva mucho dinero que obviamente no lo vas a ver reflejado en el momento. Vos, si querés producir un buen destilado, tenés que tener... lamentablemente necesitas una espalda financiera que pueda, digamos, un respaldo, claro. Apoyarte y que pueda decir, bueno, tengo este capital y este capital lo puedo sostener durante todo este tiempo hasta que el producto salga. Entonces ahí sí recién. Pero hay algunos que bueno, nada, que les resultó divertido durante la pandemia destilar por ver videos, claro. Y nada, y después se lanzaron a sacar productos y hay algunos muy buenos, hay otros no tanto, y hay otros que deberían pensar seriamente. Que no lo deberían hacer directamente. Deberían pensar seriamente en dedicarse a otra cosa. A otra cosa. ¿Y qué tendencia hay hoy en destilados con respecto, viste, a esto de moda y no? Porque viste que apareció el gin como sí. Ahora todos toman gin. Pasa a veces también con los alimentos, pasa con las semillas, pasa, bueno, sí. Lo escuché todo el tiempo con los destilados, ¿no? Que pasaron del whisky al gin, por ejemplo. Exacto. Bueno, yo hace más de 20 años que trabajo en la industria de los destilados. Mi columna vertebral, siempre digo, es el whisky. Y cuando empieza todo este auge del gin, yo me preguntaba, ¿viste?, cómo había gente que podía sacar productos en tan poco tiempo. Y primero me llamaba mucho la atención y segundo me daba hasta miedo probarlo. Claro. Y ahí es donde voy al punto inicial, que lo primero que vos necesitas es tener una buena materia prima. Y si no haces ensayos sobre esa materia prima que vos tenés, porque no es lo mismo caro que de calidad, ¿sí? Claro. Entonces, vos necesitas tiempo, necesitas ensayos, necesitas ver cómo se desarrolla ese producto, necesitas mucho para conocer todo lo que vas a utilizar y después recién en base a eso ver la cantidad que vas a utilizar de cada uno de los botánicos, en el caso del gin, sí. Cómo confeccionar ¿Qué son los botánicos? Una receta. Botánicos son flores, son bayas, son raíces, todo lo que se utilizaba en la antigüedad, por ejemplo, que usaban los boticarios para hacer remedios y todo eso. De hecho, el gin surge de lo que era la ginebra surge claro. En la búsqueda de lo que era una cura para la peste bubónica, y se daban cuenta que buscando, vamos a decir el nombre como corresponde, que son nebrinas, o sea, enebro es el arbusto, ¿sí?, que es la materia prima fundamental de lo que es el gin y la ginebra. Bien. Entonces, el enebro es el arbusto y la nebrina
lo que todos llaman bayas de enebro. En realidad no son bayas, son gálvulas. Bayas de enebro. Exacto. Y eso sí nos ponemos así como muy técnicos. Sí, si no lo dejamos, lo cerramos ahí en bayas de enebro. Pero bueno, la nebrina, que es lo que se utiliza, tiene un montón de resinas y compuestos que claramente son, o sea, tiene muchos terpenos también, y te da una cantidad de aromas y sabores que es impresionante. Entonces, eso una vez que vos haces una maceración previa, después lo destilás, es como que va mutando, va cambiando, y va arrojando diferentes tipos de aromas y sabores según el tipo de nebrina que utilices, según digamos, su procedencia, el grado de maduración y todas esas cosas. Entonces, hay gente que te dice, dame 100 gramos de enebro, 20 gramos de manzanilla y coriandro y dale, vamos a hacer un gin. Claro, así. Y sí, así bueno, así no se hace. Claro, así no se hace. Así no, así no, es diferente. Exacto, entonces vos tenés que tener, esto es lo que yo decía de hacer los ensayos previos, saber cuánta cantidad de partes por millón de cada uno, digamos, de los compuestos, de cada florcita, de cada raíz, de cada botánico que vos utilices. Hay que dedicarse, sí, ¿no? Hay que dedicarse totalmente. a lo que uno le gusta, hacerlo con amor, pasión y dedicarse. Exacto. Porque si no es lo que decís vos, dedicate a otra cosa. No, es que por ahí hay gente bien. exacto, hay mucha gente que encontró como la beta, digamos, comercial, y se capacita. Y hay gente que por ahí no tiene el tiempo y contrata asesores, y entonces dice, mira, yo quiero un gin con este perfil. Entonces uno ya conociendo y pidiendo la materia prima y pidiendo, digamos, lo que sería una ficha técnica del alcohol que se va a utilizar, y preguntando y averiguando todo sobre esas materias primas, vos podés llegar a confeccionar una receta en base al perfil que te pide esa persona que quiere sacarlo al mercado. Y una vez que vos tenés todo eso, ahí es donde pasás a la prueba de fuego, que es destilar todo eso y a través del tiempo después que te quede ese perfil. Porque uno dice, bueno, el gin lo destilaste, lo dejaste un día, le agregaste el agua para bajar la graduación alcohólica y al otro día lo embotellás. No, el gin sigue evolucionando, o sea, no se añeja en barricas, salvo alguno que otro que tenga, digamos, esa característica, pero sigue evolucionando. Porque es fresco el gin, es una bebida fresca, ¿no? Totalmente. Pero de todos modos, una vez que vos lo pones adentro de una botella, sigue evolucionando porque siguen desarrollándose, digamos, entre sí todos esos compuestos de aroma y de sabor. Viste que es tan raro a veces, ¿no? Porque decís, uno toma un gin, yo no tomo destilados, pero la gente que toma gin te dice, ay, es como refrescante, es bajativo, es todas estas cosas que les induce a tomar también y que le ponen ellos ese mote, ¿no? De bajar, porque es alcohol, o sea, ¿qué graduación alcohólica tiene? Tiene que tener entre 38 y 46 grados más o menos. Yo no creo que eso sea un bajativo, ¿no? O con tanto alcohol, ¿vos qué decís? En realidad, sí sería un bajativo porque tiene mucha cantidad de hierbas y tiene mucha cantidad, digamos, de... Lo que lo hace bajativo es la hierba. Exactamente. Y generalmente cuando vos tenés graduaciones alcohólicas muy altas, sí se utilizan de bajativo porque muchas veces el alcohol en ese tipo de graduaciones y dependiendo, digamos, también el perfil que tenga, es como que te genera esa sensación de como de que si estás pesado de todo lo que comiste, es como que te empieza a relajar. Bueno, es un depresor del sistema nervioso, dato, te quedás... Por favor, atención, despacito. No, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y nunca, pero nunca, esto siempre se lo digo a muchos de mis alumnos, cuando me dicen que mezclan por ahí energizantes con alcohol, nunca hagan eso porque estás mezclando un depresor del sistema nervioso y algo que te súper estimula, entonces, nada, podés hacer lío. Esto es un tema para los adolescentes también, ¿no? Que a veces hacen estas mezclas diabólicas y son peligrosas. Hagan cursos de coctelería, no hagan cualquier cosa, porque después los papás son los que pagan las consecuencias. Exactamente. Es así. Decime lo del spirit, que me quedé ahí pensando, lo no del te ibas spirit, a escapar. ¿Por qué se le llama spirit a este tipo de bebidas? En la antigüedad no se sabía, digamos, cuáles eran los principios básicos de la destilación. La destilación llega de la mano de los egipcios, 4000 años antes de Cristo, pero después cuando se empiezan a producir diferentes tipos de bebidas alcohólicas destiladas, no fermentadas, porque hasta este momento conocíamos
la existencia del vino, la existencia de la cerveza, Sí. eran todas bebidas fermentadas que generaban ese pequeño gas carbónico y una proporción de alcohol. Cuando empiezan a descubrir, accidentalmente también, como todas las cosas Como fantásticas que pasan en la exacto. humanidad, olla de cocción, ponen un mosto, algo muy parecido, por ejemplo, a lo que sería una cerveza, poca graduación alcohólica, y por la diferencia en los puntos de ebullición entre el agua y el alcohol, ¿qué es lo primero que sube? El alcohol. Entonces ellos veían que subía algo que eran vapores de alcohol. Entonces cuando lo condensaba y bajaban en forma de líquido, esto lo hacían mucho los alquimistas, bajaban en forma de El líquido, alambique, claro, ¿no? estaba... El alambique era de los Exacto. alquimistas. Entonces ahí bajaba con mayor graduación. ¿Por qué? Porque el agua, como pesa más y su punto de ebullición es más alto, lo primero que colectaban eran alcoholes. Era el alcohol. Entonces cuando tomaban eso, para probarlo, tomaban 1, 2, 10 y unos cuantos más, empezaban a sentir esos cambios en el organismo y era como que iban teniendo, de ahí lo de agua de vida también, y era como que se iban sintiendo cada vez más plenos hasta el punto de la borrachera, en el cual caían. se te deformaba la voz, la cara, caminabas Que allá estaban raro. borrachos. Y ellos pensaban que esos vapores que subían, que eran espíritus, que después te poseían, y de ahí viene lo de spirits. Ah, bien. Entonces, Qué buena historia, pero me a mí cuando me encanta. contaron eso, los escoceses son hermosos, son muy, Qué pero muy lindo. supersticiosos, y cuando me contaron esto de los spirits, nada, yo me quedé pero asombradísima. De hecho, preguntaba muchas cosas en Escocia porque yo también soy muy supersticiosa. Mi familia, mi bisabuela de campo, y entonces todas esas cosas, Claro, ¿viste? todas De estas las cosas, supersticiones. sí. Y yo preguntaba por qué las iglesias eran circulares. Y me decían, porque el diablo se esconde en cada Ay, esquina. Dios. Entonces, claro, y de ahí también lo de los espíritus y todas esas cosas son así como muy supersticiosas. Pero es linda la historia. Es re lindo. Es muy linda, Sí. me encanta. Va Y- de la mano con todo lo que vas aprendiendo. Claro, y el tema es que sigan pensando estas cosas, ¿no? Sí. O sea, que lo sigan, en la actualidad sigan pensando así. Sí, Muy, muy totalmente. loco, me encanta. ¿Y el maridaje, hay maridaje para los destilados? Muchísimos. ¿Hay? Sí, muchísimos. Ay, decime algunos. Y me encanta decirlo así, muchísimos. Sí, porque uno piensa Porque, que no. claro, porque todo el mundo lo dejaba como bajativo Claro. al destilado. Y en realidad, yo en todo esto, en todos estos años de investigar y de estudiar y de capacitarme afuera y todo eso, yo decía, ¿por qué si en Escocia, en Estados Unidos, se come, por ejemplo, con whisky? Y en otros países también, por ejemplo, en Francia comes con coñac o con algún brandy, que tienen la misma graduación alcohólica. Sí. Y vos te preguntás, pero ¿cómo una graduación alcohólica tan alta, cómo haces para que no se te mezcle y para, bueno, Sí, ahí para poder está. digerir bien también, Exacto. ¿no? Porque Ahí es donde entró en mí ese amor que tenía incondicional por la cocina y dije, bueno, vamos a estudiar algunas técnicas, bien. porque yo voy a desarrollar algunos maridajes para whisky. ¿Desarrollaste? Un montón, a lo largo de todo este tiempo, muchísimo. Ay, decime, a ver. ¿cuál? Y, por ejemplo, dependiendo del perfil del whisky, si vos tenés, por ejemplo, un whisky súper ahumado, la mayoría de la gente, ¿qué haría? Compraría quesos y chacinados que sean Sí. ahumados. Bueno, eso sería incorrecto, porque vos lo que haces ahí es como saturar el paladar. Intenso. Exactamente, y llega un punto en el que hasta te resulta desagradable. Entonces vos lo que tenés que hacer es buscar el equilibrio, no perder, digamos, la característica de lo que estás comiendo y tampoco perder la característica de lo que estás tomando. Claro. Entonces, dependiendo del perfil del whisky, por ejemplo, en los whiskies escoceses que son de las regiones estas de Speyside, por ejemplo, que no tienen esa impronta muy ahumada, es muy versátil los maridajes que vos podés hacer, porque si bien tenés mucha graduación alcohólica, que son 40, 46 grados de volumen de alcohol, necesitas, por ejemplo, cosas suntuosas, como por ejemplo puede ser una pasta, puede ser algún tipo de carne, como una carne de cerdo con alguna buena salsa. ¿Una palta, por ejemplo? También, sí. Vos tenés, por ejemplo, muchos compuestos que te tiran como para el lado de lo que son las notas cítricas. Entonces ahí, si vos querés resaltar eso, vos podés, digamos, utilizar, de hecho, en los cítricos hasta las cáscaras podés utilizar como para generar una textura, para generar un sabor distinto, un poco más intenso, y resaltar las notas de lo que es el whisky.
Y después, por ejemplo, cuando vos tenés un whisky que no es muy ahumado, pero que querés resaltar por ahí un poquito esa nota, yo, por ejemplo, hago un goulash de cordero y con el spätzle es como que la untuosidad del spätzle, que es una pasta que se saltea con mucha manteca, y esa cosita ahumada y la carne del cordero, queda fantástica. Y es como que te llena la boca y resalta las notas ahumadas. Ya das ganas de comer, sí. como lo contás. De comer y tomar. Sí, totalmente. Me encanta. Bueno, y también investigar mucho, digamos, de lo que son las cocinas típicas de los diferentes países productores de destilados. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, Reino Unido que el Caribe, donde hay muchísimas destilerías de ron. No es lo mismo, por ejemplo, mismo acá nosotros tenemos un montón de alimentos que son fantásticos para maridar con lo que serían los destilados, pero tenés que, esto que decíamos recién, tenés que conocerlos, tenés que abrir el paladar, tenés que investigar sobre especias y todas esas combinaciones que son maravillosas. Me encanta, yo te escucho porque digo, es un mundo totalmente, diferente, ¿no? Y que te lleve también a vos investigar como mujer y meterte en ese mundo. Digo, qué pasión tenés por lo que haces, porque además como lo contás te da ganas de empezar a tomar whisky. Yo, por ejemplo, te decía del whisky con miel. ¿Qué hay de verdad en eso? No, porque es un no licor. Es un whisky, entonces. No, es un Me licor. engañaron. Es un licor. No es un whisky. Exacto, la base, si vos lees, siempre digo lo mismo, lean bien las etiquetas. Por ejemplo, todo lo que vos veas como un saborizado, la realidad es que no es un whisky saborizado. El whisky se hace con lo que vos dijiste. El grano, agua y levadura. Nada más. Después, por ejemplo, el desarrollo posterior a lo que vos hagas con ese destilado que hiciste es otra cosa. Y por la cantidad de azúcares que tiene, pasa a la categoría de licor. Cuando tiene más de un 25% de azúcar. Tiene como claro, son valor. 25 gramos por litro, ya eso pasa a la categoría de licor. Bien, o sea que no me engañen más. No, te engañaron. Me engañaron. Tienen que yo tome un whiskycito, ¿entendés? Pero con miel. Exacto. Sí. Decime, Vero, y para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere investigar o introducirse en el mundo de los destilados? ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué consejo le darías vos desde tu experiencia, que es tanta experiencia tenés? ¿Cómo lo debería arrancar? Primero y principal es una cuestión, digamos, beber con moderación, ¿sí? Que quede bien claro que no estamos haciendo apología al alcohol. Claro que no. Primero, probar. Eso es lo más importante. Probar, conocer los distintos tipos de perfiles y ahí es donde vos vas a saber qué es lo que te gusta. Y en base a eso, analizar todo el desarrollo previo que hay para llegar a ese producto final y en base a eso, empezar a investigar y tener un poco de todo, por ejemplo, un poco de lo que sería trabajo de campo, propiamente dicho, de lo que es el campo, el desarrollo del tipo de grano que vas a utilizar, el tipo de alcohol que vas a utilizar, o sea, conocer cada cosa por separado y después recién ahí unirla y empezar a hacer ensayos. Bien. Y una vez que el ensayo te quedó como vos querías, dale tiempo. Y una vez que te quedó como vos querías, ahí recién lánzate a producir. Lo dijiste que el tiempo es algo fundamental en los destilados. ¿Sí? Si no tienes tiempo, no tenés un buen destilado. Totalmente. Es así. Y las mujeres, por ejemplo, en donde vos te manejás, donde trabajás, ¿hay muchas mujeres que ya están incursionando en el tema de los destilados o todavía es medio prejuicioso todavía el tema? Sí, hay muchas mujeres que tienen como esa cuestión de decir, ay, voy a tomar un whisky, pero lo tomo medio escondido. Pero las mujeres se dedicaron un poco más a tomar alcohol que que en otras épocas. Soy culpable de eso, ¿eh? Bueno, acá tenemos una culpable, ¿eh? Pero en realidad, por ejemplo, antes no se escuchaba a las mujeres que tomaran vino tinto. No. Siempre la mujer con vino blanco, ¿no? Es verdad. Bueno, ahora la mujer toma vino tinto a la par del hombre y también whisky. De todos modos, no es una cuestión feminista ni mucho menos, pero las mujeres estamos, digamos, estamos programadas y creadas de algún modo para tener, digamos, un análisis sensorial mucho más, vamos a decir, no solo específico, sino como mucho más afinado.
Si bien a través de la historia hay muchísimos Master Distillers o gente que comunica bebidas que tiene una nariz y un paladar impresionante, pero siempre es como que la mujer tiene mayor sensibilidad en cuanto a lo que es el análisis sensorial, y eso ayuda mucho, por ejemplo, a lo que es la industria. En Estados Unidos y en Escocia, por ejemplo, hay muchísimas mujeres que son las que se ocupan, digamos, de lo que es el resultado final de un whisky, por ejemplo. O sea, que ya están incorporadas a la industria de los destilados. Acá en Argentina, una mujer que admiro profunda y enérgicamente es Lila, que es una de las dueñas de La Alazana. O sea, Lila y Néstor son un matrimonio que se pusieron a hacer whisky acá en Argentina, pero bueno, Lila hizo un máster en Escocia, justamente, en la universidad, en la Heriot-Watt, y de hecho creo que es hasta el momento la única que tiene, digamos, todo este conocimiento. Estuvo en Canadá haciendo todo un máster también en lo que es proceso de malteado, y es una persona que sabe muchísimo, pero muchísimo. Y después, bueno, hay muchas chicas que como que se animaron a dar catas y a compartir experiencias, pero así involucradas en lo que es la producción, no muchas. No He muchas conocido, todavía. exacto, he conocido algunas chicas que trabajan en destilerías, pero están, digamos, más en la parte de laboratorio. O sea, tienen un poquito de cada cosa, Claro. pero no así a están la vieja escuela como nosotras hay poquititas, Poquitas. pero en otros lugares del mundo son mujeres las que comandan, digamos, este Bueno, acá tipo son de poquitas y buenas. experiencias. Esto es importante, ¿o no? Bueno, Vero, la verdad que un placer. Seguiría hablando con vos, como, bueno, también con Ale, hablé un montón. Seguiría hablando con vos mucho más, pero vamos a tener otra oportunidad de seguir con los destilados. Un placer. La verdad que es un mundo diferente. Sí, y totalmente. Me encanta todo lo que sabés y todo lo que informás. Es buenísimo, ¿no? Eso es lo más importante. Siempre decíamos tras bambalinas que la comunicación es lo más importante. Lo más importante. Sí, y la totalmente. forma en que comunicas. Así que muchísimas gracias Un por placer. estar acá en Espacio Mita. Y bueno, los espero para el próximo encuentro. Un placer.